Vamos a utilizar como plataforma un versículo del libro de los comienzos, de Génesis, y del cual tomaremos un versículo que es el que figura en el capítulo 1 y número 11, es decir, Génesis 1:11. Y bueno, si lo vamos localizando, tenemos que dice la palabra del Señor así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. La verdad es que hablar de árboles y de botánica me recuerda a cuando yo empecé el primero debut, con 14 años. Antes el sistema era un poco diferente, y teníamos una profesora de historia muy peculiar, porque en las clases de historia de España nos explicaba botánica, y teníamos que hacer pues unos álbumes con hojas, y me llamaba mucho la atención, porque yo quería saber la historia de España y esto no era posible, porque el currículum lo estaba marcando esta profesora. La verdad es que luego el tiempo muestra que, independientemente si hizo mejor o peor, muestra que tiene más importancia la historia de una planta o de un árbol, que es obra directa de Dios, a la que es la obra de un hombre, por importante que fuere reconocido en su sociedad, que sería la historia de España. Y luego pensando dices, ciertamente cuando he visto quizás un monarca español que no sabía muy bien la historia, porque no tuve clase de historia, pues viendo ese monarca, Carlos V o el que fuera, pues quizá he estado 2 minutos mirándolo, uno o menos. Pero cuando he visto una flor o una planta, un árbol, me ha llamado a recrearme en ello. Cuando he visto una flor, el poder con mucha delicadeza acariciar su piel. Porque realmente es espectacular la obra de Dios, tan solo mirando las plantas y las flores. Así, hoy vamos a hablar pues de árboles, y primeramente vamos a ver la vida del árbol. Y en este sentido hablemos de la creación. La creación con 3 poderes, como vemos aquí, para concretar cómo Dios creó un mundo para que el hombre estuviera cómodo. Fijaros, es como si vamos a recibir una visita de alguien muy amado y preparamos esa habitación para que se sienta bien. Ese es el lugar que Dios ha preparado para que nosotros estemos bien. Entonces vemos a la creación como Dios preparó todo. Vemos este mundo que tiene esas condiciones físicas y meteorológicas que solo puede soportar el hombre y no en ningún otro punto del universo. Así que vemos la importancia de esa intencionalidad. Y como poderes vemos el poder de la palabra, porque ¿cómo lo hizo Dios? Diciéndolo. Después dijo Dios produzca la tierra. Así, esto nos habla de la importancia de la propia palabra, cómo se pueden hacer cosas o deshacer cosas por una palabra. El que tiene autoridad con una palabra puede vetar o puede dar libertad. El que está en una situación difícil, con su propia palabra puede estimular su alma o puede acabar de hundirla un poquito más. Entonces, en este sentido, tengamos mucho cuidado. Podemos aplicarlo a nuestra vida, de tener mucho cuidado con la palabra que nosotros decimos, ponemos en nuestros labios, porque muchas de las cosas que nosotros proclamamos acabarán sucediendo. Así que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, el estudiante que no diga esto nunca lo aprobaré, o en las parejas pues que nunca se lleguen a decir aquellas cosas que son tremendamente nefastas para el propio matrimonio. Entonces, ver que realmente la palabra tiene su poder. También es cierto que hay un poder, el poder de la producción. Dios no se quedó en ese 7º día descansando, sino que se ve cómo trabaja continuamente. Esto tenemos el ejemplo del mismo Jesús, que dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Así Dios nos llama también a ser productivos, a caminar trabajando, a ser eficientes en todo lo que hacemos, a saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. La verdad es que dice en Eclesiastés, hay momentos de
de incomodidad del escritor, que dice, llega a cuestionarse si vale la pena la obra que está haciendo debajo del sol. El otro día pude hablar con un amigo, Abraham Crespo, un chico joven, el cual le contaba el testimonio de cómo ha vivido en los últimos 3 años, posiblemente. Trabajando en una tienda de electrónica, su pasión siempre ha sido el deporte, servir al Señor, como puede ser vinculado con el deporte, con un buen trabajo, una buena economía, pero diciendo, realmente Dios, esto es todo para mí, el atesorar dinero. Y bueno, llegó a la determinación de dejar el trabajo para estudiar INEF, para estudiar la carrera de educación física. Las cosas de Dios que al final, por unas cosas y por otras, no pudo ejercer comenzar a matricularse para esta carrera, y cayó en un foso de desesperación, de decir, bueno, Señor, ¿qué quieres? Dios lo que quería era que se rompiera ese odre que él tenía, comentaba, y decía, Señor, heme aquí, haz lo que quieras conmigo. He dejado algo muy bueno y ahora qué. Realmente Dios le puso delante una persona que está en una asociación que se llama Atletas en Acción. Y tienen pues lo que sería toda una plataforma para ayudar a deportistas que son cristianos para que puedan testificar a sus compañeros, o personas simplemente que no son cristianas para que puedan conocer el Evangelio, deportistas o espectadores. La cuestión que él hablaba con alegría y con gozo cómo conoció a esta persona. Él le dijo, ven conmigo si quieres ser misionero y trabajador, obrero en esta labor. Y ahora se da cuenta que está sirviendo a Dios, que gana los Juegos Olímpicos en Londres, que está conociendo a futbolistas como Silviño, Maxwell, tantos que son cristianos, y que realmente ve que ahora está en el lugar que Dios quiere para él. Dice, mi sueldo puede ser más humilde, pero Dios siempre me ha provisto de todo. Y vemos, la verdad, como el trabajar, y no solo el trabajar bien, sino en el lugar donde quiere Dios que trabajes, es una clave. A veces nosotros decimos, para trabajar, qué tedioso es, qué cansado. Pero vemos ejemplos en la historia. Se dice de Calvino que predicaba 2 veces los domingos, cada día una predicación, era pastor, levantaba una universidad, escribía libros, respondía a todo el correo. Pero él estaba enfermo. Tenía gota, piedra, problemas intestinales, reumatismos, cálculos renales, cólicos, mal de pecho, migraña, fiebre cuarterana. Estaba enfermo, pero él tenía una premisa en su vida. No le quiero dejar un minuto al tiempo. Utilizaba todo el tiempo, absolutamente todo, para la obra de Dios. La verdad es que vemos ejemplos que nos llaman muchísimo la atención y nos llaman a ser llamados, a buscar de Dios que realmente nos ponga en el lugar que Dios quiere. El poder de la producción. Dios trabaja, yo quiero trabajar también. También es verdad que vemos el poder, un tercer poder, el poder de la propia semilla. El poder de la semilla en cuanto a esa semilla que es lanzada y de la cual nace un árbol. ¡Qué milagro! ¡Qué curioso! Y realmente, ¿qué semilla vemos en la Biblia, sino esa fe que es como una semilla de mostaza, sabiendo que al que cree todo le es posible? Así, cultivemos, reguemos, busquemos de dar alimento a esa semilla preciosa. Y otra semilla, como ejemplo, el pensamiento. El pensamiento que llega a nuestra mente es una semilla que puede levantar un gran edificio o que puede corromper. Así tengamos mucho cuidado con los pensamientos, porque son siembras que hay que vigilar de dónde vienen, porque pueden levantar una construcción terrorífica. Realmente nosotros estamos en la sociedad caminando y es como si nos viéramos en un pasillo de espejos. Es como en el Tibidabo hay una sección donde uno se puede ver pues más bajito, más alto, pero solo hay un espejo el que te da realmente tu imagen. Esa sociedad te intenta hacer ver pues quizás más potente para hacer cosas que no deberías, quizás otro te intenta ver como más feo o apartado para no sentirte incluido donde les interesa, pero el espejo que da la imagen perfecta es la palabra de Dios. Amén. Entonces acercarnos a ese espejo que dice Pablo y ver cuál es el rostro verdadero que tenemos, eso es semilla en nuestra mente. Y es como un árbol que la semilla entra en la mente
y crece hacia el corazón y se extiende hacia las ramas y da fruto en nuestros hechos, en nuestros actos. Así, tengamos cuidado con esas semillas, de quién escuchamos, a quién hacemos caso, aquellos amigos que no nos convienen, aquellos compañeros de trabajo que tienen esas peculiaridades concretas que no van con la palabra de Dios. Busquemos realmente a quién pedimos consejos cuando no estamos bien, porque la semilla que planta el pensamiento dará fruto, y dará o buen fruto o mal fruto, depende de dónde venga. Martin Luther King llegó a decir que no podemos evitar que las aves revoloteen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en ellas. Así que los pensamientos que no son de Dios, que no se ajustan a la palabra, fuera en el nombre de Jesús. Así hemos visto esa vida del árbol con esa creación y vemos una breve clasificación en este propio versículo. Se nos habla de plantas, se nos habla de árboles, frutales con fruto, y luego más adelante veremos algún árbol concreto. Para introducir el tema, simplemente las plantas nos hablan muy directamente de lo que es el hombre. Dice la palabra de Dios sobre la fragilidad de la gloria del hombre. En 1 Pedro 2:24 se dice, pues toda carne, es decir, tú y yo, dice, es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor. ¿No es verdad que a veces montamos tantos proyectos y se levantan tantas cosas, o lo vemos en otros, y tal como sube, rápido, luego baja, y si no baja, pues ya bajará algún día? Realmente todo lo que hacemos en este mundo es muy, muy pasajero. Pero las plantas, ciertamente es creación de Dios. Dios las viste como viste a los lirios y le da belleza, pero Dios no nos llamó a ser plantas. Realmente Dios no solo creó vegetación, creó muchos árboles. Y si tenéis la Biblia en Génesis 1, vamos a cambiar de capítulo, Génesis 2:9. Y vemos como en Génesis 2:9, cómo es más específico el Señor, y dice la palabra así: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así, aquí vemos en principio todo árbol bueno para comer. Y en esto vemos a ese Dios, Jehová Jireh, ese Dios que es proveedor, que siempre da. Nos fijamos que antes de que llegue Adán, ya Dios está haciendo árboles para que Él, cuando tenga vida, tenga donde tomar fruto para alimentarse. Y esto nos habla a ti y a mí muy directamente. ¿Dudamos de la provisión de Dios en nuestra vida? Son tiempos complicados para muchas familias, a nivel social. ¿Dudamos de la provisión diaria cada día? Porque Dios puso árbol antes de que llegara el hombre. No lo va a poner para ti y para mí. Así ese Señor, ese Dios Jireh, ese Dios proveedor, lo tenemos ahí. Y ya dice Jesús en Lucas, dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? Y así valemos mucho más que las aves. Debemos confiar en ese árbol que Dios planta para que podamos comer. Y también ser agradecidos. Dios nos llama a dar las gracias, a ver y deleitarnos en la vista. Dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que hizo todo árbol, no solo lo hizo productivo con frutos, sino delicioso a la vista. Existe una enfermedad que es la sinestesia, que es muy curiosa porque hay personas que pueden hasta oler los colores. El azul tiene un olor peculiar, el verde tiene un olor peculiar. Aparte de ser esto pues una patología muy concreta, sí que me llama a mí, y espero que te llame a ti también, de intentar ver con todos los sentidos la creación de Dios
la obra de Dios cada día en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras vidas, tocando, sintiendo. La semana pasada estábamos de campamento con jóvenes y una de las actividades era salir al campo y alabar a Dios. Y lo alabábamos en silencio todos con los 5 sentidos. Mirábamos de tocar una piedra, ver el Señor con qué rugosidad le ha dado, con la vista, deleitarse en los cielos, cerrar los ojos y escuchar el sonido de los pájaros, como quiebra una rama, el sentido del gusto, unos frutos secos que producen nuestros labios, el sabor de la miel. Cada uno de los sentidos que sean utilizados para dar gracias a Dios por lo que hace. El olfato, qué precioso es poder oler la creación de Dios. Y así no solo me refiero a la naturaleza, estamos refiriendo, olemos, disfrutamos, tocamos, vemos con alegría y con gozo cada vez que nos levantamos por la mañana de ver todo lo que Dios ha hecho y hasta aquí cómo me ha guardado el Señor. Gratitud. Dios nos llama a ser gratos delante de Él. Y como culminación de esa obra Dios hizo al hombre. Y aquí si nos remitimos al versículo del Nuevo Testamento que dice que nosotros somos hechura de Dios, que estamos hechos por Dios. Este término hechura en el griego es poema. Y este término, ya estáis viendo la relación, es el mismo que se utiliza para una poesía. El poema. ¿Ves el diccionario griego y te habla de la obra del espíritu, de la obra, de la acción, del poema, de la poesía? Nosotros somos para Dios poesía. No solo Dios quiere que nos deleitemos en Él, sino que Él se deleita en nosotros, porque Él nos ha creado como la culminación de la creación. Si un poema tiene una métrica bella, donde imprime amor, donde hay una sonoridad agradable, tú y yo somos poemas en el libro de Dios. Así, vemos que todo árbol nos llama a muchísimas cosas, pero concretó Dios y hizo 2 árboles. Uno, el de la ciencia, del bien y del mal, para tener conocimiento, y otro, el árbol de la vida. Y sobre el primero, simplemente cuidado. Todos conocéis la historia. Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal delante de Adán y Eva y decía, entró la ley, de alguna manera, comed lo que queráis menos de ese árbol. Nosotros somos así, que cuando prohíben alguna cosa apetece todavía más. Y Adán y Eva pues incurrieron en este error. Ese árbol permitiría conocer el bien y el mal, conocer todas las cosas. Y ahora la pregunta, ¿no es muchas veces una tentación querer conocer más? Conocer pues los entresijos del universo, conocer qué hace el vecino cuando tal, porque digamos que deporte nacional, ya lo vemos en los programas televisivos, muchas veces es el querer conocer de otras personas. Pero también el querer conocer de nuestro futuro. Y esto es un peligro. Como Saúl se acercó a la divina para saber cuál sería su futuro. El querer conocer más allá de lo que está oculto para nosotros es pecado, porque es un pecado de soberbia, es querer saber como Dios sobre nuestra vida. Pero a Dios le gusta que muchas cosas sepamos. Y por eso la palabra revelada es un instrumento maravilloso de conocer el propósito de Dios para la humanidad y para nosotros. Pero también es verdad que hay mucha parte oculta, porque Dios quiere que vivamos limitados a su conocimiento que nos da a nosotros. Solo el conocimiento que tenemos es el único que podemos disfrutar. Así tenemos que tener cuidado de querer introducirnos tanto en el conocimiento literal de conocer todas las cosas. Antiguamente la biblioteca de Alejandría solo tenía 27 libros y decían que quien los leyera todos era el hombre más sabio de la tierra. Ahora entras en Google y es una jungla. Pero bueno, hay personas que quieren conocer más y dice la palabra, la letra mata, el espíritu vivifica. Tampoco es cuestión de conocerlo todo, sí saber que es Dios lo que quiere que conozcamos. Y luego en nuestras vidas propias, mucho cuidado porque a veces
por querer saber del futuro, cuántos canales de televisión hay que hablan del futuro, cuántos horóscopos que se encuentran en los periódicos, y eso es satánico, porque no agrada a Dios, porque Satanás con su poder sí que quiere enlazar a la gente con un engaño como tal. Realmente hay que tener cuidado, incluso dentro de la iglesia evangélica, no en esta congregación, pero hay iglesias donde la gente va al pastor para que le profetice algo sobre su futuro. Cuidado con eso, porque el don de profecía es un don precioso, pero no se tiene que utilizar como si fuera eso la cábala, sino como si fueran los dados, sino realmente cuando es de Dios, con el mover de Dios. Así que cuidado con el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y por fin llegamos al árbol de la vida, ese que simboliza, si leemos en primera de Pedro 2:24, dice la palabra, lo que habíamos leído, pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba y cada flor, y continúa la palabra hablando diciendo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así ese árbol de la vida nos habla de la palabra del Señor, de la palabra de vida, de la verdad absoluta. El árbol de vida, el que puede darnos vida, vida eterna, vida con mayúsculas. Hemos hablado de la vida del árbol, más a nivel natural, pero vamos a hablar del árbol de vida. El árbol de vida, el árbol que realmente tiene la vida. En toda la historia, de principio a fin, solo hay una persona que tiene la vida, porque Él es la vida. Solo hay una persona que tiene todo el fruto deseable, codiciable y que alimenta y nutre nuestras almas. Este, como podéis imaginar, es Jesús de Nazaret. Así Jesús se puso como ese árbol de vida que se injertó en esta sociedad. Un injerto es, pongamos un árbol que no da fruto, se toma un árbol muy bueno, que da muy buen fruto, hay pocos como este, se corta un brote, se quita ese brote y se incluye en el árbol malo. La savia de la rama comienza a recorrer ese árbol malo y empieza a producir buen fruto. Si miramos el paralelismo con qué hizo Jesús, Él en el buen árbol, en el cielo, en la perfección, fue arrancado de su lugar de honra para ser injertado en un árbol malo que no daba fruto, que no tenía ningún valor, corrompido por el pecado, que era la humanidad. Pero tan solo injertando la rama de Jesús, comenzó a correr la savia del Espíritu Santo y levantar una iglesia poderosa que da fruto para Él. Ese injerto que es Jesús se consiguió y llegó al máximo levantándose como un árbol de crueldad, la cruz. Realmente para ascender a los cielos tuvo que bajar. Es curioso que muchas veces cuando queremos subir, buscamos cómo subir, pero espiritualmente, en tantas cosas el mundo es al revés, y para subir hay que descender. Y así Jesús vino a la tierra para morir. El árbol de la vida, la palabra de Dios, estuvo en el árbol de la muerte, que fue la cruz. La cruz. Visualicemos la cruz. Visualicemos su dimensión. Se clava un mástil sobre el suelo, profundiza hasta lo más hondo, hasta llegar hasta el Seol. Jesús vino a la tierra para bajar a lo más hondo, para humillarse, siendo Dios. No tuvo el que aferrarse, el ser igual a Dios, para bajar al infierno y estar 3 días limitado, llevando tu pecado y el mío,
muriendo por tu pecado y el mío. Aleluya. Querido hermano, amigo, que escuchas, el pecado nuestro le costó muchísimo a Jesús. Muchísimo. Un dolor tan tremendo. El Dios de la gloria que lo creó todo, que no tiene dimensión, se encarceló y se hizo instrumento casi en la habitación de Satanás, en el Seol. 3 días, pero Oseas dice 3 días, pero después del tercer día resucitó. Aleluya. Y entonces eso no habla de ese mástil que asciende y llega hasta lo más alto, tocando la gloria de Dios. Amén. Así el Padre, viendo cómo descendió, lo exaltó a lo más alto, poniéndole a la diestra del trono de Dios. Pagó el precio, pero tuvo la recompensa que se merecía. Siendo Dios, pagó el precio por ti y por mí. Y llegó al lugar que le corresponde, al cielo. Así, nosotros nos vemos espectadores de una obra increíble, de haber bajado a lo más bajo para ascender a lo más alto. Tomemos esta regla en nuestra vida. Para ascender hay que descender primero. Y esto nos habla de humildad. Hay una frase que se dice sobre el servicio: el que sirve, sirve. ¿Cuántas veces el servir es morir a sí mismo? Entonces nos habla Dios de que se humilló, pero que fue reconocido en lo alto. 2 dimensiones: la profundidad del Seol, la altura de ese mástil, la altura del cielo, pero la anchura de la humanidad. Los brazos de Jesús totalmente abiertos para alcanzar a toda carne, a todo pueblo, a toda nación. No hay diferencia entre persona y persona. Jesús ha muerto por ti, igual que por mí, igual que por todos. Y tenemos que ser seguidores de llevar ese evangelio para que todos puedan conocer su obra. Un árbol, raíces que fueron a lo más profundo, la copa del árbol a lo más alto, pero las ramas bien extendidas para abrazarte a ti y a mí con su salvación. Realmente el árbol de la vida tuvo un pasado que hemos visto cuando comenzó. Tuvo, en medio de la Biblia vemos la aplicación en cuanto a, o el ejemplo en cuanto a ese injerto y a esa cruz. Pero para conocer más de él, vamos al final de la Biblia. Y fíjate ya en el detalle. En el primer capítulo se habla del árbol de la vida, a 11 versículos del comienzo, pero a 8 del final se vuelve a hablar del árbol de la vida. Y si me quieres acompañar a Apocalipsis 22, 2. Apocalipsis 22, 2 dice así la palabra: en medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Así, en este árbol se nos da más instrumentos para conocer más sobre este árbol de la vida y también más sobre el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, se nos habla de las hojas y se nos dice cuál es la función de estas hojas. ¿Cuánta medicina se utiliza? Pues vegetación, se utiliza lo que son medios naturales. Ahora incluso hay un conjunto de científicos que están estudiando algunas particularidades de los garbanzos porque hay digamos unos componentes que pueden ayudar a curar el cáncer. Y tú piensas, una enfermedad tan grave con algo tan sencillo, como Dios ha puesto en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, que el problema del pecado ha llegado por el hombre, pero como Dios ya ha dado la sanidad con sus hojas. Y vemos
cómo esas hojas que hablan de sanidad, nos habla de ese Dios, y antes hablábamos de Jehová Jireh, ahora Jehová Rafa, ese Dios de sanidad, ese Dios que sana. Y es así. Jesús, según Isaías, muchos años antes de la cruz, decía: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto nos insta a nosotros a no aprender a convivir con nuestra enfermedad, con nuestro dolor, con nuestro problema, porque el propósito de Dios, si no es revelado, como fue a Pablo, que dijo: continúa con este aguijón en tu carne. Si no es así, luchemos, porque no es de Dios el que haya enfermedad en nuestra vida. Y continúa la palabra hablando también del fruto. El fruto ese que hablábamos de provisión. Ese fruto que veíamos desde el principio, en medio, hasta el futuro. Y también ese fruto que es asequible. Pero hay una condición. Si me sigues en Apocalipsis también, 22, pero ahora versículo 14. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a largo de la vida. Es decir, podemos tener alcance a esa cruz. Podemos acercarnos y tomar de ese fruto. Pero cuidado, aquellos que hayan lavado sus ropas. El pecado no se puede lavar de ninguna manera, más que por la sangre de Jesús. Así sí pedimos en nuestro corazón, con total conciencia de lo que hacemos: Señor, perdóname, he pecado, quiero volver a ti. El primer pecado es no reconocerle, pero Dios es Dios de paz. Dios le agrada unir la familia, unir a su Dios, a Dios con el hombre, al hombre con su Dios. Y esa unión solo puede ser a través de la sangre de Jesucristo. Así debemos nosotros caminar hacia la cruz. Fijaos en cuando Jesús fue a la cruz, marcó unas huellas en el suelo.